Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios estoy aquí con ustedes por el amor que Dios nos tiene y a Él sea la gloria y la alabanza por siempre y para siempre en el nombre amoroso de Cristo Jesús. Bien, hoy tenemos la, el estudio de Primera de Pedro, pero antes vamos a comenzar con la reflexión de la chiquera de la fe. Y para esto está Marla, que va a estar coordinando en esta mañana. Así que le damos bienvenida a Marla y a todos ustedes, pues siéntanse contentos, siéntanse bien y preparen sus mentes para recibir lo que Dios quiere darles esta mañana. Así que adelante, Marla. Gracias, muy buenos días compañeros. Y la reflexión del 23 de agosto, hoy toca la reflexión de Neuróticos Anónimos y dice así: estábamos equivocados. No existe ningún suceso exterior que pueda ser capaz de producir la clase de tormento que las personas emocionalmente enfermas sufren. Es la propia interpretación de la persona a los sucesos exteriores lo que lo sana o crucifica. Esto lo encuentra en las leyes de la enfermedad. Por mucho tiempo pensé que mi pareja, mi hija, mi mamá, mi hermana, etcétera, me habían causado esta enfermedad, la neurosis. Yo pensaba que sin ellos podría ser feliz, pero la vida me dio la prueba de que la enfermedad estaba dentro de mí. Cuando un día ellos se alejaron de mi vida, ahora sé que no es mi pareja, ni mi mamá, ni mi hija, ni nadie. Era mi manera negativa de ver las cosas, queriendo arreglarlo todo a gritos y ofensas, justificando mis actitudes, echándole la culpa a ellos de todos mis problemas. Neuróticos Anónimos dio un giro completo a mi mente y entendí que esta enfermedad la tengo desde antes de nacer y tuve que cambiar mi manera de actuar con ellos. Al dar este cambio, mi relación mejoró, principalmente con mi pareja y mi hija. Y bueno, esa fue la reflexión del día de hoy. Adelante, Víctor, con su propia reflexión. Gracias. Bien, me pongo a pensar en muchas ocasiones, a meditar sobre este asunto de la enfermedad. ¿Cómo hubiéramos sido si Adán no se hubiera equivocado? ¿Cómo hubiera sido el proceso humano? ¿Cuál hubiera sido la diferencia, el elemento que nos hiciera nacer saludables y crecer saludables? Sin duda, una diferencia sería el Espíritu de Dios en nuestras vidas desde que nacemos. Porque si nacimos con amor propio y luego se deformaron por causa de los instintos naturales, donde no estaban ningún valor, sino solamente el instinto de protección de la integridad del bebé, de acuerdo a un sentir y no de acuerdo a una razón específica. Así que se necesita del Espíritu de Dios, de la genética de Dios, y se necesita una atmósfera donde el bien, el amor, permee sobre todas las cosas. ¿No existiría el mal? No, el mal seguiría existiendo en el conocimiento o en el entendimiento de nuestro ser.
tal como lo expresó Dios al Verbo cuando le dijo: He aquí el ser humano como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La diferencia es que nosotros no teníamos el poder para vencer al mal. Por eso nos vendimos al mal o se nos vendió al mal. Genéticamente venimos, venimos con una carga de predisposición a la enfermedad y ninguno de los seres humanos es culpable a la manera de Adán. Es decir, que nosotros no tomamos una decisión para ser pecadores. Nacimos con esa tendencia de romper la ley de Dios y de ser rebeldes a la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros crecimos y llegamos a un punto donde el dolor emocional, la enfermedad de los defectos de carácter o pecados se hizo grave y necesitábamos de un Salvador. Necesitábamos de alguien que nos rescatara. Y aquí es donde entra el proyecto de vida que Dios hizo y lo puso en boca de sus apóstoles. Este proyecto de regeneración espiritual, este proyecto de transformación, donde el individuo no puede cambiar si no está dispuesto a trabajar con Dios. Cuando el individuo está pensando que solamente es pedirle a Dios y dejarle a Dios, no, hay que trabajar, hay que esforzarse por transformar nuestro interior porque solo no va a cambiar. Con la buena voluntad y la fe por sí solas no funciona, no sirve. Tiene que haber un esfuerzo. Y bien se lo dijo a Josué. Dios le dijo a Josué: en este libro de la ley meditarás de día y de noche, y hablarás de él cuando te levantes, cuando vayas en el camino, y pondrás sus proverbios en los dinteles de tu puerta. Solamente te digo, para que te vaya bien, te digo, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Sin duda Dios puso un mandamiento ahí: esfuérzate. ¿Por qué? Porque necesita la voluntad y el esfuerzo para aprender y desarrollar una habilidad. No tengas miedo. ¿Por qué está diciendo que no tenga miedo? Porque tienes miedo de aplicar la palabra de Dios. Porque tienes que luchar contra esa energía que hemos aprendido y que es rebelión contra Dios. En esta reflexión que nos habla de que la enfermedad está dentro de nosotros, nos dice claramente que el problema es lo que yo pienso acerca del evento. Las críticas que yo hago, los juicios que yo hago son los que me enferman. Si mis juicios son negativos, me enferman. Adquiero prejuicios contra las personas. Y si mis juicios están enfermos, pienso mal acerca del pasado y me autodevaloro y me autodestruyo. Entonces, necesito cambiar mi manera de pensar para lograr cambiar mi forma de ser. Necesito comprenderme a mí mismo, cómo funciona.
Uno, cuando abre un aparato, ¿verdad? Que compramos un aparato y lo abres, y a veces no vemos las instrucciones. Simplemente empezamos a picarle ahí, allá y para acá y acá y allá. Y así vamos aprendiendo en la práctica. Pero trae un instructivo que te dice para qué sirve cada botón, cada acción, cada situación. Pero si no leemos el instructivo, podemos dañar el instrumento. Por eso es importante para nosotros leer el instructivo que Dios nos da para no dañar nuestro instrumento, nuestras facultades mentales, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Así que esfuércense, sean valientes, no tengan miedo, no desmayen. La enfermedad está dentro de ti, no fuera de ti. Si no la sacas, ella te va a comer y te va a destruir, pero es tú quien la tienes que sacar, no Dios. Dios te da la herramienta para que tú eches fuera al enemigo de tu mente, de tu casa, de tu cuerpo, pero Dios no lo va a sacar. Tienes que hacerlo tú, tal como dice el apóstol Pablo. Detengan su pensamiento y verifiquen para ver si esto es enseñanza de Dios o no. Detengan su pensamiento, porque la mala manera de pensar hace que se autodestruya la persona y se devalore y no tenga amor propio, sino que siempre esté mendigando cariño, amor, comprensión, y la conmiseración está en su mente, porque no se ama, y no se ama porque no ama a Dios, ni obedece a Dios, aunque crea que Él existe. Así que esforcémonos por hacer la voluntad del Creador, por conocer su voluntad y cambiar esa manera de pensar destructiva por una manera de pensar constructiva en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora vámonos con la lectura de Pedro. Adelante, Minerva, no, Carla. Es que Ujú. va con M, es lo mismo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y voy a leer solamente dos versículos que se estudiaron la semana pasada para que más o menos recuerden de qué Víctor nos estaba hablando la semana pasada. Y es Primera de Pedro 3:11 que dice así: apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, de eso nos estuvo hablando el compañero Víctor la semana pasada y el día de hoy la lectura continúa en el 13 y dice así: ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Más bien, más también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y bueno, no sé, Víctor, si quiere que ahí me detenga o quiere que lea un poco más. Leí 4 versículos. Gracias, Marla.
seguir el bien, dejar el mal. Es un mandamiento. Dice la escritura que Dios pone atención a aquellos que buscan la justicia, a aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Estos son los justos, los que practican el mandamiento de Dios, no los que platican el mandamiento, sino los que practican el mandamiento. Apartarse del mal es aprender a seleccionar nuestros pensamientos para obrar con bien hacia otras personas. Y si nosotros sufrimos por hacer el bien, que somos traicionados, que nos mintieron, nos estafaron, bueno, por hacer el bien. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque un Dios que escucha nuestras oraciones y que está atento a lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nos va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Cuando sufrimos por causa de la justicia, es decir, por hacer la voluntad de Dios, debemos de estar contentos y agradecidos con Dios por hacer el bien, aunque nos paguen con mal. Algunas veces nosotros estamos pensando en que si hago bien, me va a ir bien. ¿Y qué tal si te va mal por hacer el bien? ¿No has oído el dicho que dice, métete a Redentor y serás crucificado? Redentor significa quien compra, vuelve a comprar. Es, Jesucristo nos compró con su sangre, nos volvió a comprar porque somos de Él. Pero Adán cometió el error y nos vendió a la muerte. La muerte es un enemigo de Dios, no es amigo de Dios, es un enemigo de Dios. Y para ordenar su obra, para terminar con el lío que provocó su decisión y para rescatar a la familia de Adán, tuvo que venir Jesucristo, el justo, el que practica los mandamientos de Dios. Tuvo que venir para rescatarnos del mal. Pero Dios selecciona a las personas que han de ser parte de su cuerpo, como también la mujer que va al mercado selecciona la verdura con la que va a cocinar. No todos los tomates son elegidos, no todas las papas son elegidas, o las cebollas, o las frutas. Elegimos lo que consideramos que es mejor, seleccionamos, y los demás lo dejamos en el cajón. Lo mismo Dios hace con nosotros, de acuerdo a nuestra calidad interior, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro interior, Él nos elige. Pero nosotros necesitamos prepararnos para buscar ser electos de parte de Dios.
Porque si hay algo que Dios lee es el corazón humano y es la mente humana, como lo hemos dicho multitud de veces. ¿Cómo se leería tu corazón? Digamos que fuera un libro y que tú pudieras sacarlo y empezaras a leer tu corazón. ¿Qué leerías? ¿Maldad o bondad? ¿O ambas cosas? ¿Qué habría más en tu corazón? ¿Maldad o bondad? Dios dice, yo escribiré mis mandamientos en la tabla de tu corazón. Yo voy a transformar tu corazón empedernido y duro por un corazón de carne, sensible. Él dice que lo va a hacer, porque él inventó el proceso y lo va a hacer. Pero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a transformar, pues, el corazón del hombre? ¿Cómo lo transforma Dios? ¿Qué recursos utiliza? Utiliza la voluntad humana. Requiere de la voluntad humana, requiere de un permiso, porque nos ha dado la libre decisión. Tenemos que buscar la paz y practicarla, seguirla. Pero ¿cuántos realmente estamos dispuestos a pagar el precio por ella? Escucho lamentarse a las personas sobre sus situaciones, pero no practican los mandamientos. Solo se lamentan y quieren que Dios haga la obra en sus vidas, pero ellos no trabajan. Si usted llega con una persona y dice que no tiene casa, y usted le lleva el material para que haga un cuarto, el hombre tiene manos, piensa, razona y puede hacer un cuarto, pero pasa 6 meses y usted regresa al lugar donde está aquel hombre sin casa. Y sigue el hombre sentado debajo del árbol con todo el material tal como usted se los dejó. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le sucede al hombre? O sea, quiere que usted vaya y le construya su casa. Pero Dios no trabaja así. Dios nos da el material, pero nosotros tenemos que edificar en nuestros corazones. Lo dice el apóstol Pablo. Yo, como perito arquitecto, he puesto la base que es Jesucristo y no hay ninguna otra base. Y otros vendrán a sobreedificar, dice. Pero cada uno de ustedes tiene que valorar la obra y saber cómo está edificando. Entonces, si alguno hizo joyas, oro, plata, o si otro hizo madera, heno, hojarasca, vendrá el fuego y probará la obra del tal. Y el que construyó con buenos materiales, ese le va a ir muy bien. Pero el que construyó con malos materiales, ese va a sufrir una gran pérdida. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de sobreedificar.
Está hablando del trabajo que me corresponde a mí para poder hacer el bien. Primero a mí mismo, un bien a mí mismo, para poder hacer bien al prójimo. Porque si yo no me siento bien, ¿cómo puedo hacer bien al prójimo? Si yo no tengo paz, ¿cómo puedo darle paz al prójimo? Señor, yo quiero ser instrumento de tu paz. Bueno, si quieres ser instrumento de mi paz, pues obedéceme. Haz lo que yo te digo que hagas. Escucha mi palabra y ponla por obra. Ay, Señor, pero es que está muy difícil eso. Yo necesito sentir tu espíritu y tu fuerza. No, pues eso es romance. Yo no necesito sentir para hacer. Sé lo que tengo que hacer. No necesito sentir hambre para entender que voy a tener hambre y que por eso tengo que hacer un alimento. Tal vez en el momento no tenga hambre. No necesito sentir hambre para entender lo que necesito hacer. Sentir no es, no es, mm, no es la razón. El sentimiento viene cuando nosotros realizamos la obra. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos dignos, sentimos que hemos cumplido un deber y el bien viene a nuestras vidas. Pero si primero quieres sentir para hacer las cosas, pues no va a ser así. No es el orden de las cosas. Los sentimientos son engañosos. Perverso y desesperado es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y si Dios está diciendo que mi corazón es perverso, que mi corazón está sucio, que mi corazón está mal, que mi corazón está mal educado y que tiende siempre al mal, pues yo tengo que domesticarlo y tengo que cambiar esas situaciones interiores que a mí me corresponde bajo el esfuerzo que Dios me da, bajo el entendimiento y la fuerza que Dios me da. De otra manera no voy a sanar, no voy a sanar. Mi tía se cayó y se rompió la parte alta del fémur, la cadera, y ella no quería ir al hospital. Había que operarla, había que llevarla porque el dolor es tremendamente fuerte. Pero ella quería estar acostada en su cama nomás, contra su propia voluntad. La llevé al hospital y busqué los elementos necesarios. Toqué muchas puertas para lograr lo que se necesitaba para su operación. Cuando se estuvo la herramienta el médico para operarla, la programó y la operó. Pero si yo no tengo el esfuerzo, si yo me derroto antes, digo, no, pues ¿dónde voy a ir a conseguir? Es mucho dinero lo que cuesta esa operación. Y luego, no, 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 es que es muy difícil eso, ¿con quién voy a ir? Y me cruzo de brazos pensando, la mujer se enferma más, pero no tengo que pensarla, tengo que actuar. Y actué. Y fui hasta la oficina del gobernador para solicitar lo que necesitaba. Y afortunadamente recibió lo que ella necesitaba.
Cuando llegué al hospital, me dijeron, ya está de alta la señora, ¿ok? Me lo va a llevar. No, dijo la administradora, no, porque no ha pagado. Tienen que pagar primero y luego se la llevan. Eso es secuestro. Ahorita vengo. Y me subí a ver allá al contador, al administrador de finanzas, y hablé con él. Y le dije, está la ambulancia afuera y necesito llevarme a la señora porque ya fue operada y fue dada de alta. Pero ella no tiene dinero para pagar. O me haces un convenio para pagar o me la llevo. No, pues es que no puede llevársela sin permiso. Que... Bueno, usted dice eso, pero eso es un secuestro. ¿Quiere usted que yo escriba acerca de estas actitudes que ustedes están teniendo para con una persona de la tercera edad que tiene derecho a la salud? ¿O qué quiere usted que yo haga? Yo le estoy diciendo, yo no estoy negándome a pagar absolutamente nada. La señora no tiene dinero. Hágale un convenio. No, mire, ahorita le voy a hacer. Y ya hizo un escrito y me dice, firme usted ahí, y eso. Yo voy a firmar acá y lléveselo. Y no debe nada, lléveselo a la señora. Y el gasto lo vamos a absorber nosotros. No se preocupe, ok. Eso era todo. Así bajé con el documento y se la di a la persona que estaba obstruyendo ahí. Ahí está, mira. Ah, ok, ya pues, vámonos. Pero si yo digo esto es imposible, ¿cómo es posible esto? Me pongo a llorar y me pongo a brincar y eso, pues cómo no, no. Tengo que hablar, tengo que hacer un convenio, tengo que buscar la forma de arreglar las cosas. Si no, no se arreglan. De ninguna manera se arreglan. Pensando y viendo lo que está mal, no se arreglan las cosas. Asimismo, si yo estoy viendo que dentro de mí está una enfermedad espiritual y estoy pensando mal y estoy haciendo mal, con solo pensar que quiero hacer el bien no se va a arreglar. Ay, es que quiero sentir la presencia de Dios. Espérame, niéguese a hacer el mal, siga la paz, siga el amor, practique el amor en su propia vida. Venza al mal con el bien en su interior. Transfórmense en su manera de pensar, absténgase de hacer el mal y transforme su manera de pensar, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo, ay, espéreme ahí, ahorita va a llegar Dios, verás. Ya lo llamé, ahorita viene, espérame, verás. No, Dios está ahí. Y Dios ha dado las instrucciones que yo tengo que hacer para cambiar. Pero si en vez de eso sigo lloriqueando y sigo sentado en el mismo asunto y no cambio y no me esfuerzo por cambiar, no me esfuerzo por romper con la conmiseración, con la autolástima, ¿verdad? Y no me esfuerzo por ser feliz y no me esfuerzo por ser diferente, pues no voy a cambiar, voy a morir enfermo. Es que Dios no me ayuda. No, Dios te ayuda, pero tú no te ayudas a ti mismo. Dios ya te dio toda la herramienta para que tú seas diferente, para que tú estés bien, para que tú tengas paz,
para que tú estés sereno, pero no te aplicas. Y si no te aplicas, pues yo no te va a ayudar así. Tienes que aplicarte. Disciplina y perseverancia, conocimiento y acción es lo que se necesita para cambiar. Buena voluntad, esfuerzo constante, romper con el miedo y aprender a dar a otras personas. Este es el desarrollo de nuestra personalidad, de la nueva personalidad que necesitamos adquirir. Yo no estoy en competencia con Jesucristo. No, Él es un ejemplo. Él es la meta perfecta. Pero yo no estoy en competencias con Jesús. Estoy trabajando para alcanzar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes del Espíritu. ¿Cuáles son las virtudes del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paciencia, fe, bondad, templanza, benignidad, dominio propio, un estado de ánimo constante. Esos son los frutos. ¿Y cómo se obtienen los frutos? Pues trabajando. Porque el que no trabaja no tiene salario. ¿Qué dice Dios cuando pone el ejemplo de la persona que tiene un viñedo? Salió de muy de mañana y encontró unos en las plazas y le dijo, ¿qué están haciendo? Aquí es que no tenemos trabajo. Yo les voy a pagar un denario para que vayan a mi plantación y trabajen. Ahí está el capataz, les va a decir que hagan. Y los hombres se fueron. Al mediodía volvió a ir a la plaza y les dice, ¿y qué están haciendo ustedes aquí? Aquí estamos esperando a ver quién nos contrata. Pues vayan ustedes a mi viñedo. Y luego llegó, fue en la tarde y encontró a otros ahí. Estaban a unas horas de acabar la labor. Y les dice, hey, ¿ustedes qué están haciendo acá? No, pues estamos esperando quién nos contrate. Vayan a mi viñedo, yo les voy a pagar allá. Vayan. Y fueron los hombres a trabajar al viñedo. Al final, empezó con los últimos, los de la tarde. Empezó con ellos y empezó a nombrarlos y a darles un denario. Los que estaban atrás, que habían llegado primero, pensaban, ay, mira, está dando un denario. Quiere decir que nosotros que comenzamos más pronto la labor, pues nos va a dar más. Y así le pagó un denario a los últimos y luego a los del mediodía y luego a los de la madrugada. A todos les dio un denario. Pero uno se queja y dice, pero ¿cómo es posible que a nosotros nos des un denario si nosotros comenzamos temprano la labor? Y el hombre le dice, ¿qué te pasa? ¿Acaso no quedamos en eso? En que si ustedes venían a trabajar, yo les iba a dar un denario. En eso quedamos. Es su salario. ¿O tienes envidia de mí? Porque yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Trabajaron y recibieron un salario. Aquí pone de ejemplo un viñedo y al dueño del viñedo. Los que trabajaron temprano son Enos hasta Abraham. Fueron los que trabajaron temprano.
los que trabajaron al mediodía, de Abraham, Isaac, Jacob, hasta, hasta mm, Josué, y los que trabajaron al final, desde Jesucristo hasta el día de hoy. Y todos van a recibir lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Santificación y vida eterna. Santificación, limpieza, sanidad y la vida eterna. Un solo pago para todos, igual. No importa cuándo hayan comenzado su labor, ni cuándo la hayan terminado, pero trabajaron. ¿Qué les dijo Jesús a la multitud? Trabajen, no por la comida que perece, sino por el pan que proviene del cielo. Toda palabra de Dios es pan de vida, no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si ese pan lo tienes ahí en la Biblia, ¿quieres escuchar a Dios? Agarra la Biblia y ponte a leerla y vas a escuchar a Dios. ¿Es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Es pan de vida o no es pan de vida? Jesús les dijo a los judíos, ustedes estudian la Biblia porque consideran que en ella está la vida eterna y ella habla de mí y Jesucristo es la vida eterna y ellas hablan de mí, dijo. Entonces, para ser cristiano se necesita tener el Espíritu de Cristo. Y el conocimiento de Cristo es el Espíritu del Señor Jesús. Las doctrinas y las enseñanzas cristianas son el Espíritu de Cristo. Y la práctica de estas enseñanzas nos dan una nueva vida. Pero si nosotros no practicamos esto, solamente agarramos el título de hijos de Dios o de cristianos, pues cuando venga el Señor de la viña y se dé cuenta que no trabajaste nada, pues no te va a dar nada. ¿Qué te va a dar si no has trabajado? ¿Cómo quieres recibir si no trabajas en tu interior? ¿Cómo quieres recibir el bien si tú mismo no te haces bien a ti mismo, amando la palabra y practicando la palabra, aunque te duela? Cuando uno se atrofia un nervio, uno tiene que empezar a caminar y a caminar y a caminar hasta que el nervio vuelva a su normalidad. Y duele, pero vuelve a su normalidad y ya no duele. Asimismo, el cambio de personalidad, dice Bill W., debemos de sufrir un profundo cambio de personalidad. No dice, ay, Dios va a cambiar mi personalidad, ¿no? Qué suave. No, está diciendo, debemos de sufrir un profundo cambio de personalidad. Y eso empieza en tal como la debe ir en el número 1, dice ahí. Te está dando el objetivo, la transformación interna que tienes que hacer, la labor de limpieza interior que tienes que hacer y el cambio de actitud que debes de tener va a ser doloroso, pero muy satisfactorio. Si no trabajas, no tienes salario. Así que trabajemos por el pan que no perece. Hagamos tesoros en los cielos, donde no hay ladrón, no hay orín que lo corrompa. Ahí donde está guardado este tesoro inmarcesible. Es decir, que las personas no pueden, no pueden robar, porque Dios está elaborando, está confeccionando un traje adecuado para nosotros de acuerdo a nuestro crecimiento personal. Un traje que va a decir general, sargento, eh, comandante,
sargento segundo, de acuerdo al crecimiento que hayamos tenido, rey, sacerdote, de acuerdo al entendimiento, el conocimiento y la práctica que hayamos hecho con la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, así como es abajo, es arriba, dicen los metafísicos, ¿no? Así como es abajo, es arriba. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, porque hay una unidad. Entre el cristiano y Dios hay una unidad. Si yo estoy trabajando aquí por hacer el bien, por darles amor, por atenderlos lo mejor que yo pueda, estoy desatando en el cielo. Estoy desatando en el cielo. Estoy desatando la buena voluntad de Dios para mi vida. Él está elaborando un nuevo cuerpo para mí, espiritualmente hablando. Él está confeccionando conforme yo voy creciendo y los frutos se van manifestando en mi vida. Él está haciendo una morada, una casa, no hecha de manos humanas. Él está elaborando un cuerpo específico y especial de acuerdo al crecimiento que se haya tenido aquí y ahora. Así que trabajemos por el pan que viene del cielo. Comamos de la palabra de Dios y practiquémosla. Démosle vida en nosotros y también suframos por causa de hacer el bien. Si sufrimos por causa de hacer el bien, debemos de estar alegres, porque Dios, el Señor Jesús, nos está permitiendo sufrir como Él sufrió. Y no sufrimos a la forma del Señor Jesús, sufrimos menos. Y por eso debemos de estar alegres, por haber sido dignos de ser tomados en cuenta para este gran proyecto del reino de Dios en nuestras vidas. ¿No crees que es maravilloso? Deja ya de pensar en sentir, ponte a hacer. Y cuando menos pienses vas a sentir y vas a ver la mano de Dios. No solamente en tu vida, sino en la vida de los que tú amas. ¿Por qué? Porque si cambias tú el juego de tu vida, las personas que están alrededor también cambian. También cambian. Ponemos límites dentro de nosotros y las personas empiezan a entender sus propios límites sin que les diga nada. Eso es maravilloso. Bueno, continuemos. Gracias. Gracias, Víctor. Y bueno, como nada más quedan 10 minutos, solamente voy a leer un versículo más, que sería el 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Amén. Vamos a completar ese versículo con Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice así, Léelo 13, desde el 13, por favor, del 13 desde y el el 14. 13. Dice así, porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Amén. Hombre. El sacrificio de Jesucristo, el justo por los injustos. Jesús fue justo porque practicó los mandamientos de Dios y porque obedeció al Padre y siempre estuvo diciendo, lo que he oído de mi Padre, lo que he visto hacer de mi Padre, esto es lo que yo hago. Yo no vengo de mí mismo, sino el Padre que está en los cielos me ha enviado para que ustedes le conozcan a través de mí. Y cuando venga el día postrero, el día último, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre hicimos todas esas cosas. Jesús no dijo, si es verdad, ustedes lo hicieron. No, tampoco lo negó, pero dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes no buscan hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Ellos reconocían a Jesús, pero nunca reconocieron al Padre, ni la voluntad del Padre. No conocieron la voluntad del Padre, ni la voluntad de Jesús. Porque tanto el Padre como Cristo merecen la honra y la gloria. Ambos son justicia. Ambos son misericordiosos y ambos son Rey de Reyes y Señor de Señores. Ambos son Dios. Por eso reconocemos al Padre como reconocemos al Hijo. Pero el sacrificio del Hijo, ¿quién lo envió? El Padre, a pagar un precio por la vida de los injustos. Es decir, por aquellos que no practicábamos los mandamientos de Dios, que estábamos muertos en nuestros deseos, en nuestros pecados y en nuestros delitos. Estábamos muertos, apartados, separados de Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por el sacrificio espiritual del Señor Jesús, que padeció por causa de nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque hay un solo pecado, no hay muchos pecados, es un solo pecado, desobediencia. Ese es el pecado. Desobediencia a la justicia, ese es el pecado. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, o sea, significa separación de Dios. Toda persona que practique el pecado está separado de Dios, está apartado de Dios. Y por eso está muerto en la soledad, en la tristeza, en la ansiedad, en la ira, en la depresión, en la falta de paz, de serenidad. Está muerto. Necesita acercarse a la vida. Necesita aceptar que Dios existe y que es el que premia a los que le buscan. Si no, veámoslo en la Escritura. Ahí lo dice Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Veamos lo que dice ahí. Muy bien, Hebreos 11:6 dice así:
Es este. Ah, ya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Él premia a los que le buscan, gracias. Él premia a los que le buscan. Es importante tener fe. Los apóstoles dijeron, danos más fe. No, pues si fueran dar fe, pues está fácil, ¿no? Pero vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12. Muy bien. Dice así, el 12, ya me pasé. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Amén. A ver, es Romanos 10, Romanos 12. 10:12. ¿Sí? Ajá. Bueno, ahí en Romanos, si es en 10 o en el 9, 12 o al revés, a ver, no sé. A Voy a ver, ver. es donde dice, por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. No sé si es Romanos 10 9 o Romanos 10:17. 17. Ok. Sí. Romanos diez Ujú. diecisiete dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, leemos la escritura, etcétera, porque al leer estamos escuchando la palabra de Dios, viene la fe, la confianza que Dios existe, viene el entendimiento de lo que Dios quiere en mi vida, viene el entendimiento del trabajo que yo tengo que hacer para Dios. O sea, ahí viene todo lo que yo tengo que hacer para cambiar, para ser diferente, para ser de acuerdo a la imagen del Creador. Ahí viene. Entonces, pero por la fe, quieres tener fe, lee la escritura, conoce la escritura, desarrolla el análisis, practica lo que comprendas, porque todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice el apóstol. Entonces, si tú tienes fe, es porque conoces la escritura. La fe es pues la certeza de lo que se espera. ¿Cómo estoy seguro de lo que espero? Porque las promesas de Dios ahí están. Dice que si yo hago esto, voy a recibir esto. Ah, entonces tengo que hacer esto. Sí, tienes que hacer el bien con los injustos. Y si te pagan mal, sigue haciendo más bien. Y si te vuelven a pagar mal, sigue haciendo bien. No seas vencido por el mal, antes vence al mal con el bien. Esa es una regla de Dios. Pero haces el bien y alguien te devuelve bien, bien por mal, mal por bien, y te desanimas. Ay, yo pensé que yo he hecho tantas cosas buenas y mira, siempre me está yendo mal y eso. Bueno, porque quizás está errado tu pensamiento del corazón, porque no es el hecho de hacer el bien porque vas a recibir mucho bien. No, aquí dice que también vas a recibir injusticias y que gracias a esas injusticias Dios te va a bendecir. Así que gózate, dice, porque tu premio en los cielos es grande. Estás haciendo tesoros en el cielo. Cuando sufres por causa de cumplir el mandamiento de Dios, tú estás haciendo tesoros en el cielo. Cuando, cuando veas a una persona que es malagradecida, dale gracias a Dios, bendice a esa persona, porque al final el gozo y la paz debe estar en tu corazón, porque Dios
lo está viendo y porque Dios te va a premiar a ti que lo estás buscando. Porque la forma de buscar a Dios es obedecerle a Dios. De esa forma le buscamos y de esa forma Él se manifiesta. Y por el estar estudiando, leyendo, escuchando la palabra de Dios, ¿qué es lo que viene a nosotros? El querer como el hacer. Quiero, quiero estar ahí y quiero hacer esto, pero solamente es un deseo. Pues no, dicen que poder es querer y para hacer necesito saber cómo, porque si no sé hacer, pues como, aunque quiera, no lo voy a poder hacer. Tengo que leer la instrucción de Dios para poder hacer, para no errar, para no equivocarme. La palabra pecado proviene del griego, que significa errar el tiro, errar el tiro. Eso significa, en esencia, errar el tiro. Es como si tiras al blanco, le tiras al centro y le pegas por un lado. Entonces erraste el tiro, te equivocaste, no hiciste bien. Entonces no erremos el tiro, no nos equivoquemos, busquemos a ser esforzados y valientes para lograr tener tesoros en el cielo y para que se nos reciba con un nuevo cuerpo espiritual, una nueva casa, porque las moradas esas no son casitas del INVI o casas o una mansión en el Pedregal, no. Las casas que menciona el Señor Jesús es un nuevo cuerpo. Esas son las moradas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Está hablando de moradas, de lugares dentro del reino de Dios. Y un cuerpo especial para cumplir ese deber que nosotros vayamos a tener dentro del reino, una posición dentro del reino. De eso está hablando en las moradas. Y algunos piensan, ay, yo voy a tener una mansión. Me da risa eso. Como si el reino de Dios fuera material. No, Él dice que es un cuerpo no hecho por manos humanas. Es un cuerpo espiritual. Y Pablo lo explica excelente. Un día vamos a llegar ahí, a 1 Corintios capítulo 15 para leer todo el capítulo ese y poder entender de lo que está hablando Pablo acerca de los diferentes cuerpos y cómo nosotros vamos a obtener un cuerpo espiritual y eterno, una morada nueva, no hecha por manos humanas, sino confeccionada y creada por el Padre eterno y el Señor Jesucristo. El Padre y yo vendremos a morar en ustedes, vendremos a vivir en ustedes. Qué maravilla. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar esto porque a mí me apasiona mucho la palabra. Este, pues gracias, Marla. Vamos a continuar vamos a continuar con la sección donde ustedes comparten con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos de tu pan en este día. Te ruego que sea de provecho para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, y también te ruego que bendigas a todos los oyentes y a todos aquellos que escuchen este audio. También, Señor, abre sus mentes, sus corazones, tócalos, Padre Celestial, y ayúdalos a comprender el proceso de sanidad que tú tienes para nuestras vidas, el proceso de limpieza mental, emocional, esa limpieza espiritual que nos da serenidad, paz, gozo y sobre todas las cosas, Señor, sobre todas las cosas, la gran esperanza de un día poder verte cara a cara. A ti sea la gloria para siempre. Amén.